A la edad de 12 años yo abandono el hogar de mis padres. Mi papá era santero, mi mamá de las católicas que no va a la iglesia. Y obviamente mis abuelitos eran de los que iban a la iglesia de los Mita en Aarón, así que mi mamá no me quería. Mi mamá, yo nazco de una infidelidad. Al paso del tiempo, ya a los 14 años, quedo embarazada. Supuestamente me vendió él diciéndome que todo lo que llegaba a mi casa era bien habido porque él era mecánico de aviación. La realidad no era cierta. La realidad es que el chico estaba en el ambiente de las drogas, era un narcotraficante. En medio de todo eso, pues comencé a hacer muchas cosas hasta empezar a consumir la droga. Entré a la prisión 10 ocasiones, 10 sentencias. Esas fueron las palabras que esa jueza dijo y a mí me marcaron. La guardia muy y me dijo, ¿y para qué tú quieres un cuchillo? Yo le dije, papi, que una guardia en Cantito, ¿qué tú crees? Dentro de la prisión hice 1000 cosas. Me busqué querella, me llegué a cortar, llegué a hacer revoluces y a los 10 años de estar conviviendo con esa persona, sufro una violencia doméstica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Vanessa Hernández. Para la gloria de Dios, llevo muchos años, obviamente, sirviéndole al Señor, pero antes de servirle al Señor, quiero que tú sepas que no nací en el Evangelio. Fui nacida en una familia disfuncional. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 2 años. A la edad de 12 años yo abandono el hogar de mis padres. ¿Por qué? Porque entendía muchas cosas, pasaron muchas cosas en mi vida y obviamente yo decido abandonar el hogar a los 12 años. Cuando abandono el hogar, obviamente voy a vivir a una casa donde solamente la única que quedaba de los hijos de mi papá era mi hermano pequeño que tenía 8 años y esta que llegaba, como quien dice, a romper el círculo familiar que había en ese momento. Obviamente mi papá y mi mamá no le servían al Señor. Mi papá era santero, mi mamá de las católicas que no va a la iglesia. Y obviamente mis abuelitos eran de los que iban a la iglesia de los Mita en Aarón, así que imagínense qué clase de mezcolanza tenía ahí yo, y obviamente pues las practiqué todas. Me llevaron a la católica, me llevaron a los Mita en Aarón y me enseñaron cómo era la santería, cómo era todo este proceso de yo conocer todas estas religiones. Y verdaderamente pues dentro del marco familiar pues me enseñaron valores, me enseñaron muchas cosas, pero no había ese cariño, ese amor que yo buscaba. Esa manera de tú poder centrarte en que mi mamá y mi papá están pendientes de mí. No, fui una niña que en este círculo familiar nazco o llego a esta vida, Dios me deposita en el vientre de mi madre, y digo Dios porque ya esto lo puedo entender en este tiempo. Pero mi mamá no me quería. Mi mamá, yo nazco de una infidelidad. Mi papá en el matrimonio le es infiel a mi papá, a mi mamá, y cuando mi mamá decide divorciarse, yo vengo de camino. Y entonces eso fue la marca como para mi mamá no querer que yo naciera. Ahí es que, pues obviamente mi mamá cuando me da a luz, mi papá se encarga de mí. Y entonces surgen muchas cosas en ese matrimonio, y cuando se divorcian yo tengo 2 añitos. Luego de eso mi papá se divorcia, se me deja en esa casa y pues todos los golpes que aparecían, todos los recibía Vanessa, y cansada de eso es que me voy de mi casa a los 12 años. A la casa de mi papá, que no era la casa de mi papá, pero pues voy a vivir a esa casa. Ahí empiezo a conocer lo que es el mundo, lo que es la vida, estando en la escuela, en 9º grado, porque fue cuando yo estaba ya en 9º grado, octavo, 9º más o menos, es que llego a la casa de mi papá, que tampoco vivía ahí, también había sido infiel a esa señora, y vivía en casa de otra persona. En medio de todas esas cosas, me dedico a conocer personas de rara reputación. Y obviamente no tenía vicios, no tenía nada, pero sí me gustaba andar con esas personas, porque entendía que me prestaban atención, que eran los panas, como decimos, eran los que estaban conmigo hasta abajo. Y pues lo que yo no tenía encontrar en mi casa lo encontraba con esas personas. Y ahí comencé a conocer la vida adictiva, pero no tenía ninguna clase de vicio. Simplemente me gustaba estar con ellos. Nunca pues me busqué ningún problema estando con esas amistades, porque pues era sabia en ese momento. Porque pues me gustaba andar con ellos, pero cuando veía el problema me iba.
Al paso del tiempo, ya a los 14 años, quedo embarazada de mi primera bebé, la cual nace y luego que nace muere. Y ahí fue donde yo dije, bueno, yo no puedo seguir en esta. Y conozco al papá, me dejo de esa pareja y conozco al papá de mis hijos, con el cual procreé 3 niños. Y desconocía que era lo que hacía él. En medio de todas esas cosas, tengo mis hijos, tengo 3 niños y me voy a vivir a Estados Unidos, desconociendo obviamente quién era él. Cuando logro enterarme con el paso de los años que no era el mecánico de aviación que supuestamente me vendió él diciéndome que todo lo que llegaba a mi casa era bien habido porque él era mecánico de aviación. La realidad no era cierta. La realidad es que el chico estaba en el ambiente de la droga, era un narcotraficante. Por tal motivo, todas esas cosas empecé a conocerlas después de tener mi nena más pequeña. Pasan muchas cosas en ese proceso. Y uno ignorante, en el caso mío bien ignorante, era el papá de mis hijos, era mi primer marido, si me deja me voy a morir. Mentira, yo no he conocido a nadie que se muera de amor. Hasta el momento sigo viva. Pero nos separamos porque yo le dije, todo lo que tú hagas, yo quiero hacerlo. Y ahí es que comienzo a conocer lo que son las drogas y la vida delictiva. En medio de todo eso, pues comencé a hacer muchas cosas hasta empezar a consumir las drogas. Cuando comienzo a consumir las drogas, pues ya no hay mucho dinero, ya no hay muchas cosas y comenzamos a cometer delitos. Y el primer delito, obviamente, me lo cojo por él y lo echo a la calle y me echo yo los cargos. Y yo le digo, vete y quédate con los nenes porque me toca a mí hacer tiempo. Así que pasó eso, departamento de la familia se lleva a los niños, él se desaparece, si lo ve, dele saludos de mi parte, mi nena ya tiene 35 años y todavía no ha vuelto. Así que en medio de todas esas cosas, pues cuando se llevan los niños, mi madre se hace cargo de los tres. Pero yo empecé a hacer sentencias, esa fue mi primera sentencia, por eso me echaron $75 más las costas, que fue como unos 16 días. Pero comenzó a pasar el suceso de que le perdí el miedo a entrar a la prisión. Cuando yo le pierdo el miedo a entrar a la prisión, porque cuando tú estás fuera de la prisión, que la gente empieza a meter el cuco, no, que deja que tú entres a la prisión, te va a pasar, los tabús que existen aún todavía, de que cuando usted entre a la prisión le van a pasar muchas cosas, no son reales. Pero la realidad de todo esto es bien importante, que yo necesito que tú sepas que hay un refrán por ahí que dice que muchas madres logran decir, es mejor que mi hijo esté preso a que esté muerto. Mire, la vida de preso no es nada fácil. Anoche yo estaba escuchando un testimonio y yo decía, wow. Pero la realidad de todo esto es que cuando Vanessa empieza a entrar, pierde el miedo. ¿Por qué? Porque no era lo que decían allí. En medio de todas esas cosas comienzo a entrar y a salir. Entré a la prisión 10 ocasiones, 10 sentencias. Pero en la número 9, ya los jueces de Carolina, Trujillo Alto, San Juan, están cansados de verme porque sigue la muchachita dando problemas y buscándose caso. En esa última sentencia, quien coge mi caso es Crisanta Rodríguez, la difunta. Y ya ella dijo, bueno, esta muchacha yo voy a bregar con ella. Y para esa sentencia, esta jueza me dijo, en pleno tribunal, yo le dije, ella me contestó, me dijo, ¿usted sabe los casos que usted tiene ahora? Y yo le dije, eso es así. Y la abogada comenzó a trabajar conmigo y a dejarme saber, Vanessa, vas para frente a la jueza, pórtate bien, porque yo tenía 500 tumbados, yo me creía la brava de la película y yo no respetaba ni al juez. Y cuando me loca enfrentarme a ella, me dice, vamos a ver si te conseguimos un programa, porque ya es tu número 9 y nunca has entrado a un programa, tú eres una adicta a las drogas, vamos a ver si ella brega contigo. Y yo le digo, mira, yo no cualifico ni para cama bajita. Olvídate de eso, ya no me va a dar el privilegio de ir a un programa. Yo le digo, vamos a intentarlo, y me dice la abogada, pero párate derecha, respeta, así, cuando ella te pregunte, sí, dile vuestro honor. Y yo me paro bien derechita, y cuando ella dice, pues será sentenciada por tal caso, artículo 241, 271, 272, yo tenía 17 casos que me estaban acusando. Cuando la abogada le dice, vuestro honor, para ver si se le puede conceder un privilegio, ella le dice, no al lugar, porque esto es un estorbo para la distinguida comunidad, que se ha ingresado inmediatamente en la Escuela Industrial para Mujeres.
Yo le dije a la abogada, yo dije, viste, que yo no cualifico ni para cama bajita. Esas fueron las palabras que esa jueza dijo y a mí me marcaron. De tal manera que yo dije, hombre, no olvídate de eso, ahora es que yo voy a hacer lo que me da la gana. Y yo le dije que me sentencie, que yo me voy. Automáticamente me sentencian, me llevan rápidamente y en esa sentencia hice 1000 cosas dentro de la prisión. 1000 cosas dentro de la prisión hasta la última querella que me busqué dentro de la prisión, que fue con un oficial. En esa querella yo estaba trabajando en la cocina y le pido un cuchillo a una guardia. Y la guardia, pues, yo había amanecido, como decimos en la prisión, arte odio. Y ese día le dije al oficial, consígueme un cuchillo. Y la guardia muy suave me dijo, ¿y para qué tú quieres un cuchillo? Y yo le dije, papi, que una guardia en Cantito, ¿qué tú crees? Obviamente el oficial estaba muy buena y me corrió el lápiz y me hizo una querella. Y me quitaron todos los privilegios y en esa ocasión yo dije, wow, otra vez para segregación. Cuando estoy en segregación comienzo a pensar, wow, otra vez aquí trancá, otra vez más de lo mismo, después que estaba estudiando, después que estaba haciendo 1000 cosas, yo dije, wow, Vanessa, volviste nuevamente a buscarte otro problema. Porque créame, mire, yo dentro de la prisión hice 1000 cosas, me busqué querella, me llegué a cortar, llegué a hacer revoluces, estuve en 1000 revoluces dentro de la prisión. Y ya estaba como que buscando cómo enderezar mi vida, pero Dios no estaba en el asunto. Yo no conocía a Dios. ¿Por qué? Recuerde que yo vengo de una familia santera que leía la taza, que leía la ceniza del cigarrillo, que me llevaban los domingos. ¿Y qué Dios voy a conocer yo? En medio de todas esas cosas, en esa segregación, comienzo a pensar que dejé 3 muchachitos afuera. 3 muchachitos que no le correspondían a mi mamá. 3 muchachitos que la más pequeña tenía 6 meses. Y yo dije, wow, Vanessa, está haciendo el pote que todo el mundo patea. Y comencé a pensar y a analizar mi vida. Y yo dije, yo tengo que hacer algo en mi vida. Y luego que terminé de cumplir lo que era la regla 22 en aquel tiempo, que para este tiempo es la regla 9, salgo y comienzo a estudiar. Estando en la prisión terminé mi 4º año. Empecé un bachillerato, lo termino, un bachillerato en administración de oficina. Y comienzo una maestría en justicia criminal porque yo quería encontrarme la jueza que me había sentenciado y me había dicho estorbo público. Y yo dije, yo me la tengo que encontrar. Se supone que mi sentencia era de 15 años y obviamente pues salí antes de tiempo. Salgo, comienzo a trabajar, comienzo a estudiar, comienzo a hacer 1000 cosas, como toda una profesional. Pero es bien importante recalcar esto. No tenía a Dios en mi corazón. Y al no tener a Dios en tu corazón, algo te falta. Algo siempre va a faltar. Porque lo que tú estás buscando en el mundo verdaderamente no te va a llenar. Porque siempre hay algo que tú dices, me falta algo. Recuperé la custodia de mis hijos, me hice toda una profesional. Estuve todo bien chévere. Pero a los 14 años ya limpia, supuestamente limpia, pero bebía ron y me fumaba cigarrillo como las locas. Era una chica de sociedad. Y en medio de esa sociedad conozco una persona. Me junto a vivir con esta persona en un adulterio, perdón, en una fornicación. ¿Por qué? Porque no me había casado con esa persona. Y a los 10 años de estar conviviendo con esa persona, sufro una violencia doméstica, donde los médicos comenzaron a decir se va a morir. Estuve en coma 1 mes, 8 días. Nadie pensaba que yo iba a despertar. Todos los golpes fueron en la cara y la cabeza. Y todo el mundo decía, se muere. Todo el mundo decía, esa no va a vivir. Esa no vive. Pero la única persona que decía que sí iba a vivir era mi hijo. Mi hijo decía, mi mamá no se va a morir, mi mamá va a vivir. Y todo el tiempo decía lo mismo, mi mamá no se va a morir. Y pues, Dios me devuelve, al mes y 8 días, Dios me devuelve la vida. Pero yo no tengo a Dios en mi corazón. Dios sigue haciendo grandes cosas en mi vida, pero yo bien lejos de Dios. Cuando salgo de eso, obviamente, comenzaron a llevarme, lo único que dijeron fue, ella si vive va a quedar loca. Porque como todos los golpes fueron en la cara y la cabeza, los médicos lo que determinaron era que yo iba a quedar loca. Empezaron a medicarme. Me llevaron a psiquiatras, me llevaron a psicólogos. Estuve 4 meses en un hospital psiquiátrico llenándome de medicamentos. Yo digo siempre que el peor error es que tú mediques a un adicto.
Un adicto tú no lo puedes medicar porque a la larga va a dejar el medicamento para sustanciarse nuevamente. Y eso fue lo que pasó con Vanessa. Comenzaron a medicarla. ¿Por qué? Porque tenía una depresión severa postraumática. Y obviamente los deseos que yo tenía era de coger a la persona y matarla. Y comienzan a medicarme para que todos esos pensamientos obviamente empezaran a... Y ya cuando yo tenía como un año ya bajo medicación, volví nuevamente a las drogas. ¿Y qué sucede? Después de 14 años, que no tenía ninguna clase de vicio, volví nuevamente a consumir droga y volví nuevamente a cogerme mi último caso. En el 2008 regresé nuevamente, después de 14 años que había salido de la prisión, regresé nuevamente a la institución penal. Pero entré con más miedo de la primera vez. ¿Por qué? Porque son 14 años, no está la generación que estaba cuando yo estaba. Ahora vamos a ver cómo pasa esto. Estas mujeres me la van a montar, pero yo no me voy a dejar. Y cuando entro en esta generación, que yo le digo no me voy a dejar, lo menos que me voy a imaginar que cuando voy entrando por el portón, me voy a encontrar gente de la vieja guardia. Y no hice nada más que entrar y rápido gritaron, ¡hey, fulana! Y yo, ¡ay, esto es mío! Aquí la voy a montar yo otra vez. Y obviamente así lo hice. Comencé a montarla, pero la realidad de eso es que Dios tenía otros planes. Por la sencilla razón de que cuando a mí me arrestan, en este caso, me arresta un sargento, pero el sargento era pastor. A diferencia de todas las demás veces que me habían arrestado, en esta sentencia me arresta un sargento pastor. Y comenzó a predicarme la palabra, a decirme 1000 cosas. Y yo decía, este tipo no se callará. ¿Por qué rayos? Mire, yo no quiero saber eso que usted está diciendo, porque yo no quería saber de Dios, créanme. Y volví otra vez, y dentro de el revolú del arresto, me tienen que dejar en el cuartel 3 días porque me puse a consumir droga dentro de la sala del tribunal. Y ahí el mismo sargento me dice, ¿por qué me haces esto? Ahora te tengo que dejar aquí para formularte otros cargos, ahora tienes que otra vez y te tienes que quedar ahí. ¿Qué pasa? En lo que pasa ese proceso, yo comienzo a romper el vicio y empiezo a convulsar dentro de la celda del cuartel. Y me tienen que sacar a un área médica, un dispensario que hay en la avenida Andalucía al lado del cuartel. Y estando ahí, él comienza a predicarme. Y yo decía, diantre, tipo, mira, quítame el suero quítame todas estas cosas que yo no quiero estar aquí. Dale, llévame para la cárcel. Y él siguió predicándome y yo haciéndome de oído sordo. Cuando logro entrar, que ya me conocen, que ya estoy ahí, todos los miércoles entraba una señora como los capellanes que hay siempre, a llevar la palabra al edificio. Y iba todos los miércoles esas dos señoras, que tengo que mencionarlas porque todavía siguen estando al lado mío. La señora Feliciana Sosa, una de las capellanes que iba allí a Vega Alta, iba todos los miércoles, mira manita, Dios te bendiga. Y yo decía, diantre, esta señora no tendrá que hacer nada en su casa. Pero volvía todos los miércoles, mira manita, que estoy orando por ti. Yo decía, mire señora, venga acá, usted no tiene nada que hacer en su casa. Me dijo, no, es que estamos orando por ti. Yo digo, mira, ora por la otra, vete para allá, déjame quieta. Y en esas tantas veces que llegaron a predicarme la palabra allí y a decirme que estaban orando por mí, hubo un día que yo me levanté, como digo yo, por el lado al revés. Y ella llegó, mira manita, yo ve acá, tipa, ve acá. Tú, de verdad que tú no tienes nada que hacer, tú tienes marido, tu marido sabe que tú estás perdiendo el tiempo aquí. Verdaderamente yo no quiero escucharte. Estamos orando y estamos orando. Y yo decía, wow, esta señora de verdad que no se cansa. No se cansa. Pero Dios seguía insistiendo. Y en medio de esas tantas veces, allí en la celda 94, donde yo me encontraba, me levanté un día de esos días que nos levantamos harto de odio. Y miré por el pequeño espacio que hay allí en la celda y yo decía, wow, tipo, es verdad que tú existes. Es verdad que estas mujeres que vienen por ahí dicen que tú tienes un plan y un propósito conmigo. Yo estoy bien harto de odio. Yo estoy bien aborrecida. Si es verdad que tú existes, ¿por qué tú no te inventas algo conmigo? Obviamente yo le dije un montón de cosas a Dios por aquel pequeño orificio que se ve en aquella celda. Y yo decía, wow, de verdad, si es verdad que tú existes, yo no sé. Y me quedé con todo lo que había dicho y no dije nada más. Seguí en mi mundo dentro de la prisión. Y allí, luego de como semana y media más o menos, llegaron 2 siervos de Dios allí a llevar un culto, pero a la misma vez llegó la comida y yo era la líder de la sección. Había que montar las bandejas, las mujeres tenían que comer
Y yo dije, pues vamos a montar, le dije a fulana, mira fulana, atiende los aleluya, que yo voy a montar la comida. En medio de ese revolú, las mujeres comieron más rápido que nunca y el culto estaba encendido. Y yo dije, déjame ir para allá porque siempre existe la vez que más abunda. Y voy para allá a averiguar qué es lo que pasa en el culto, que las mujeres están allí a resmillar y hay un revolú. Y yo dije, déjame ir para allá. Sin saber que Dios tenía un plan en ese momento. Y allí la sierva que llegó empezó a danzar en el espíritu. Y empezó y se acerca a mí. Y yo empiezo a llorar sin ningún motivo y no sé por qué estoy llorando. Y la sierva comienza a decirme literalmente todo lo que yo había dicho sola en la celda. Que le dije, mira tipo, invéntate algo conmigo. Y ella empezó a decírmelo sin dejar una tilde. Ella empezó a decirme todo esto y yo empecé a decirle, a llorar. Yo decía, ven acá, ¿cómo esta tipa sabe lo que yo dije? ¿Cómo esta tipa sabe todo eso? Pues si yo no se lo dije a nadie, aquí no había nadie en la celda. Y ella seguía hablando y Dios vino hoy por ti y Dios está tocando tu corazón. Tú quieres aceptar a Cristo. Y yo decía, mira tipa, yo no quiero eso, pero seguía llorando. Y ella volvió otra vez, mira, tú quieres aceptar a Cristo, Dios vino hoy por ti, Dios te está llamando. Y yo le decía, yo no lo oigo. Y volvió otra vez, que Dios te está llamando. Y yo te estoy diciendo que no lo oigo, pero seguía llorando, no sabía por qué lloraba. Y volví otra vez, por tercera vez te voy a decir, Dios te está llamando, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Y qué parte no entendiste? ¿La N o la O? No lo quiero. Como Dios es un caballero, Dios te va a dejar. Pero vuelvo y dijo, eran dos siervos. Y ya se tienen que ir, nos cogemos de las manos, están orando. Y el siervo salta y dice, aquí hay una mujer que desde que llegamos Dios está trabajando con ella. Y Dios me dice que le diga que es aquí, o cuando salga no vive. Y yo dije, hey, eso es conmigo. Pero aquí yo no hice caso porque como eso no es problema mío, ellos se fueron y yo no acepté a Cristo como mi Salvador. Seguí haciendo de las mías, seguí en la mía dentro de la prisión. Pero ¿qué pasa? Siempre, siempre Dios tiene un plan. Por más que corramos, por más que Dios, Él siempre va a tener un plan para ti. Podemos correr, pero Él siempre lo tiene todo perfecto. Y en medio de todas esas cosas, en la celda era de dos y había una muchacha que estaba en la misma celda mía y se fue para la calle porque era sumariada. Y obviamente fue al tribunal y cuando regresó, se fue. Se quedó la celda vacía conmigo y yo dije, yes, estoy sola en la celda. No tuve ni 15 minutos, yo creo, cuando al rato bajó la sargento. Vanessa, acomódala, va para la 94. Y yo dije, diantre, tipa, yo pensé que tú me ibas a dejar sola aquí. Pues no, ¿qué sucede? Diferente a todas las mujeres que entran al área de sumariada, esta mujer venía de la población. Y esta mujer venía con las pertenencias, pero en su brazo tenía un libro negro. Y yo decía, esta tipa es rara. Pero yo me le quedo mirando y me dijeron, acomódala, que va para la 94. Cuando yo la miro de arriba abajo. Y le digo, ven acá, tipa, ¿tú eres cristiana? Y me dijo, sí, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, tranquila, tú es lo tuyo y yo es lo mío, no te metas. Yo te voy a dejar la cama de abajo porque tú estás gordita, pero a mí tú me dejes lo mío. ¿Estamos? Y ella me dijo, no, tranquila, lo que yo vengo a hacer aquí se va a cumplir. Tú fluye, que yo voy a fluir también. Yo le dije, ok, dale. En medio de todas las cosas empezamos a convivir y yo la miraba que todas las mañanas se levantaba. No se arrodillaba, pero yo la veía meditando y leyendo el libro negro. Y yo decía, esta tipa está loca. Pero obviamente como líder de la sesión surgió una situación y tienen que llegar a mi celda. Me dice, mira Vanessa, allá arriba surgió un bochinche. Yo le dije, hablamos ahorita, porque obviamente todos los cristianos se respetan. Si tú eres cristiano dentro de la prisión, obviamente tratamos de que tú no te contamines con lo que está alrededor. Y obviamente yo le digo a la chica que viene con el bochinche, mira, hablamos ahorita, ¿tú no entiendes? Y obviamente la muchacha se va, pero ella está como el puerco sordo escuchando lo que está pasando. Y me dice, ven acá, te voy a contar algo. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿quieres saber un bochinche? Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? Me dijo, no, te voy a contar un bochinche que está bueno. Bueno, pero che. Me dijo, ¿tú conoces a David? Yo le dije, ¿qué guardia es ese? Me dijo, no, no es ningún guardia. Es un hombre conforme al corazón. ¿Quieres saber el bochinche? Yo le dije, no, de verdad, tipa, tú estás rebalando en quecho. Y me dijo, y el bochinche está aquí en el libro negro. Y yo le dije, ¿qué rayo tú estás hablando? Me dijo, sí, mira, te voy a contar por encima el bochinche. Este tipo tenía un pana. Mandó a matar el pana y se llevó la mujer y... ¿Quieres saber el bochinche? Métete aquí, en el libro negro. Y yo decía, no, tipa, no. Tú en lo tuyo te dije y yo en lo mío. No venga con ese flow. No, pues mira, te voy a hablar. ¿No crees ese? Pues te voy a traer otro bochinche. Este tipo lo vas a conocer, sí. Y yo le dije, ¿qué tipo? Y me dijo, Ezequiel. Y yo le dije, sí, ese es el guardia de población. Me dijo, no, ningún guardia de población. Ese es el hombre que
dice que es el hombre de los huesos secos y secos en gran manera. ¿Quieres saber el bochinche? Métete aquí en el libro negro. Aquí están todos los bochinches que tú no tienes idea. Yo le dije, no, espérate, tipa. Tú estás resbalando en quechua, algo está pasando contigo, pero yo no quiero saber del libro negro ese. Me dijo, no, métete aquí, hay unos bochinches mejores que lo que te están contando de estas mujeres. Yo le dije, mira, vamos a dejarlo ahí y después hablamos, después tú me explicas. Y empezamos a convivir y ya daban las 3 de la mañana y yo estaba metida en el libro de los bochinches. Fue la única manera que Dios, como dije hace un momento, Dios siempre tiene un plan. Fue la única manera de cautivar, de llamar mi atención para yo entrar a leer la palabra de Dios. Llegar al libro de los bochinches. ¿Por qué? Porque la realidad era que yo no quería saber de la Biblia. Yo no quería ver ese libro. Pero Dios empezó a cautivar y me dio comezón de oír y ver cómo trabajaba Dios conmigo en medio de los revoluciones que yo estaba viviendo allí. Lo último que ella me dijo antes de irse, me dijo, mira Vanessa, abrió su Biblia y tenía un granito de mostaza. Me dijo, yo te voy a decir algo, yo me voy, los federales vienen a buscarme, pero los federales me tienen que soltar porque yo le creo a Dios. Pero yo te voy a dar este granito de mostaza. Míralo, si se te pierde, yo te voy a mostrar algo antes de que yo me vaya. Yo tomé el granito de mostaza, lo miré y me dijo, así de grande tiene que ser tu fe para decirle a ese portón que se abra y ese portón se va a abrir. Yo le dije, diantre tipa, y me dijo, sí, porque la fe es como un grano de mostaza. Y me llevó el pasaje de la Biblia y me dijo, aquí está ese pasaje bíblico. Yo le dije, diantre tipa, tú como que estás resbalando en quechua otra vez. Me dijo, no, todo lo que tú pidieras al Padre, creyendo, Él lo va a hacer. Créelo, Vanessa, créelo y tú lo verás. Yo le dije, está bien, ok, chica, dale. En medio de todos los revoluciones, llegó el 25 de noviembre del 2008 y me dijo, Vanessa, hoy viene Adame. Yo le dije, sí, ese es el guardia de 2 a 10. Me dijo, sí, donde hay 2 o más en su nombre, ahí está, hay culto. Yo le dije, pues bien, chévere. Y celebraron el culto, el oficial y ella. Y un 25 de noviembre del 2008 esta servidora dio su vida a Cristo. Yo ni me lo esperaba, yo le dije, antes, tipa, tú siempre estás diciendo cosas. Me dijo, no, porque es cuando le creemos a Dios, todas las cosas obran a bien. Y obviamente el plan y el propósito era que tú conocieras a Dios y yo me viera. Mañana me voy. Yo le dije, ¿me va a dejar sola? Sí, mañana me voy, vienen los federales, chicas, pero me van a soltar, tranquila, nos mantenemos en comunicación. Para la gloria de Dios, María Santana se fue, la soltaron, está en Estados Unidos, está viviendo muy bien. Y para la gloria de Dios también, Vanessa le sirve a Cristo y sigue hasta el sol de hoy. Comencé a servirle al Señor allí. Fue un tiempo difícil, porque servirle a Dios dentro de la prisión no es nada fácil. Me busqué 20,000. Es como le digo a los muchachos, mire, si usted cree que usted va a servirle al Señor y no va a fallar, se equivocó. Fallé montones de veces, me caí, me levanté, pasaron 1000 cosas, pero en medio de todas las cosas hasta aquí me ha ayudado el Señor. Salí de la prisión antes de tiempo. Salí en medio de todas las cosas. Se supone que yo hiciera 2 años, 6 meses, un día. Y para la gloria de Dios salí en agosto del 2010. Se supone que saliera en marzo del 2011 y Dios me saca en agosto del 2010. La diferencia entre agosto y marzo fue grandísima. Yo dije, wow, Señor, pero me fui. Cuando salí, obviamente fui a vivir a casa de mi hija. Fue un proceso difícil porque cuando tú vas a casa de un hijo a vivir, tú eres papá, tú eres mamá y tú eres la que manda, pero esa casa no es tuya, tú no puedes mandar. Y entonces yo llegué allí y entonces me dejaron las nenas, me dejaron las nietas, mami, vengo ahora. Y yo decía, diantre, ¿qué es esto? No, así no puede ser. Y obviamente para la gloria de Dios salí en agosto, septiembre me dediqué a buscar apartamento y el 3 de octubre me entregaron un apartamento con todas las de la ley. Pero ¿qué pasa? Me mudo en octubre, me empiezo a congregar en la iglesia que persevero actualmente. Persevero en la iglesia de Dios Pentecostal, Casa de Dios, Puerta del Cielo, en la 65 de Infantería. Y estoy perseverando ahí. Y en diciembre 19 del 2010, diciembre 19 de 2010, el Señor comienza a inquietarme. Clama, ora, intercede, clama, ora, intercede. Y en medio de esa oración, obviamente mi hijo no estaba.
Y de momento yo digo, ay, el nene está afuera. El Señor comenzó a inquietarme a las 3. Yo desperté y me tiré de rodillas a las 3:30. A las 6:30 sonó mi teléfono. El papá de mi nieta mayor me dijo, Mimay, tú estás sola. Y yo le dije, ¿qué pasó con el nene? Porque ya había Dios inquietado a que clamara, a que orara, a que interceda. Me dijo, yo no estaba, pero lo mataron. Y yo dije, ajá. Me dijo, llámate a fulano, que fulano era el que estaba, que te explique. Obviamente yo rápidamente, yo no lloré, yo no pasó nada. Yo decía, wow, ¿cómo es esto? Yo no quiero a mi hijo porque yo no lloro. Esa oración de las 3:30 de la mañana hasta el momento que yo me levanto de orar, yo digo que fue la preparación de Dios, de poder yo recibir esa noticia y no irme en una catarsis, porque cuando tú pierdes a tu mamá, a tu papá, tú quedas huérfano. Cuando pierdes a tu esposo o tu esposa, tú quedas viudo, pero cuando pierdes a tu hijo. Y obviamente en medio de todas esas cosas comencé a pensar, wow, mi hijo ya no está. Pasó el proceso de la funeraria, pasaron todas esas cosas. Empezaron las preguntas. Adiós, Dios, ¿qué pasó aquí? Tu palabra dice que en mi casa creemos en ti y mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo es posible? En plena funeraria, obviamente, allí los muchachos que ya yo conocía de la cárcel comenzaron a decirme, Vanessa, ¿quieres un culto? Yo le dije, pues dale. Pero fue el único momento que yo puedo decir que yo lloré la muerte de mi hijo. Fue cuando el enemigo impactó mi mente, porque el enemigo envía dardo. Y ese dardo yo se lo mastiqué, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque no había pasado nada, yo tenía mucha paz, mucha tranquilidad, hasta que logra llegar el dardo que se fue para el infierno. Porque acostumbramos de que cada persona que no va a la iglesia, que no asiste, tenemos la mala costumbre de decir que se fue para el infierno. Hey, vamos a la cruz. Allí habían 2 ladrones. Uno maldijo a Dios, el otro le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en su último momento de muerte. Por tal motivo, ¿qué me hace Dios ver en ese momento? Ese último momento nadie conoce, nadie sabe esa relación que haya entre el difunto y Dios. Y tenemos por costumbre que decimos que se va para el infierno. Hey, allá arriba habrán sorpresa. Y Dios me lleva a ese momento cuando el enemigo me hace llorar, yo pensar que se fue para el infierno porque no iba a la iglesia. Adicional a esto, yo nunca entendí, hasta hace unos años atrás, que mi hijo salía de mi casa y me decía, acha, mi mai, tranquila, que aunque yo ande en valle de sombra, yo no tengo miedo. Y en mi mente empezaron a surgir muchos signos de pregunta. ¿Por qué? Porque yo no creía a mi hijo en el Evangelio. Mi mamá era católica y tampoco yo entendía que lo había criado en el Evangelio. Adicional a eso, comenzaron a pasar muchas cosas y yo me entero de que mi mamá, cuando yo estaba confinada, mi mamá matriculó a mis hijos en el Colegio Discípulos de Cristo. Por eso mi hijo cada vez que salía con un versículo bíblico. Mi mai, tranquila, que aunque yo ande, o si no, aunque yo ande en valle de sombra de mente, yo no tengo miedo, dale, mi mai, tranquila. Y yo decía, este chamaquito yo no logro entenderlo. Pero era porque como yo no lo crié, no sabía. A medida ha ido pasando el tiempo, ya mi hijo va a cumplir 14 años de muerto. Dios me ha hecho entender. Dios me ha hecho entender y obviamente yo no he hecho, como quien dice, al principio le pregunté, hice muchas preguntas a Dios, como que protesté delante de Dios, pero a medida ha ido pasando el tiempo, le puedo decir a los muchachos de la cárcel, Dios me quita uno, pero me entrega un montón. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Es bien difícil cuando uno pierde a su hijo, pero ahora en el trabajo que estoy haciendo, después de 12 años orar al Señor para que me permita entrar a las cárceles, ahora estoy trabajando dentro de las cárceles. Actualmente soy la presidenta de la Confraternidad Carcelaria, la cual lleva 41 años trabajando con el Departamento de Corrección. Y créanme, trabajar con los muchachos y las muchachas es un poquito fuerte, pero son los hijos que Dios me regaló. Son los hijos los cuales cualquier cosa que pasa me afecta, me duele, me da mucha cosa cuando pues me llaman para decirme que alguno murió, cuando me dice que alguno tiene que ir al hospital.
son sucesos en mi vida que verdaderamente están marcando, como digo yo, la historia. Pero yo le doy gloria a Dios que Dios me ha permitido marcar la historia y hacer la diferencia por medio de mi testimonio y por los estudios que estoy llevando dentro de la prisión, porque no ofrezco estudios dentro de la prisión. Perdóname, discúlpame, no ofrezco culto dentro de la prisión, llevo estudios bíblicos para que entiendan el librito de instrucciones, el libro negro que yo no quería leer, que yo no quería saber de él. Ese librito negro es el que yo voy y le explico, mira, esto es lo que está pasando con esto. Y le doy gracias a Dios por lo que estoy haciendo. Adicional de eso, trabajo con lo que le faltan 180 días para salir. Trabajamos con todo este montón de papeles que pierden ellos una vez entran a la prisión y los ayudamos a que se reintegren a la sociedad como personas de sociedad que sirven como para que sigan haciendo lo que Vanessa está haciendo. Y para la gloria de Dios estamos aquí dándole gracias y dándole gloria a Dios. Y una de las cosas, de los versículos que más impactó mi vida dentro de la prisión fue la oración de Jabez, que está en Primera de Crónicas 4. Si me bendijeres, si ensanchares mi territorio, pero que no me dañes, Señor. Ensancha mi territorio, pero aún así, que no importa todo lo que tú me puedas dar, que no importa, y obviamente te lo traigo en la manera que se lo llevo a los muchachos, no importa todo lo que tú me puedas bendecir, ayúdame yo a seguir, sigue ensanchando, extendiendo mi territorio, pero a pesar de todo lo que tú me puedas dar, que nunca me dañe. Y con ese testimonio y con obviamente este versículo bíblico, yo quiero que tú sepas que Dios te va a bendecir, que Dios va a ensanchar tu territorio, pero nunca va a permitir que tú te dañes. Yo quiero que tú sepas que a pesar de que yo anduve en lugares tenebrosos, quiero decirte que Jesús en mi vida es todo. Yo no puedo salir de mi casa, ni donde quiera que yo vaya, si Jesús no está primero antes de yo salir. Jesús para mí es todo, es mi luz, es mi estandarte, es sobre todo. Yo no puedo ir a ningún lado si Él no va conmigo. Yo digo como dice, si tú conmigo no vas, yo no quiero salir. Así que, honestamente, puede llegar lo que llegue, pero Jesús es todo para mí. Todo. Primero que mi familia, primero que todo lo que pueda aparecer. Jesús es todo para mí. Dios te bendiga.